de GTV, Canal 44, la señal de todos. Gracias a nuestra generosa audiencia que nos acompaña en este viernes y también, además de que las noticias, los reportajes que aquí le presentamos son del gusto de nuestros televidentes, de igual forma las entrevistas, las charlas, las conversaciones con expertos, porque en directo te asesoramos. Y quiero darle la bienvenida hoy, primero, a nuestro colaborador que usted ya conoce, que es habitual en los viernes con los temas de derecho informático, de protección de datos personales, privacidad, etcétera, que son sin duda de la mayor pertinencia en esta era digital, pero que hoy viene acompañado de una invitada bien especial. Así que voy a invertir ahorita el orden de los factores y voy a presentar primero a nuestra doctora que acompaña a nuestro colaborador. Me refiero a Alma Ruiz, investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ha venido gracias, por supuesto, a la iniciativa de nuestro buen amigo Rodolfo Guerrero, especialista en Derecho Informático. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentran ambos? Muy bien, muchísimas gracias, Julio. Gracias por tenernos esta tarde con tu amable auditorio. Gracias. Mi estimado Rodolfo, ¿cómo te va? Mi querido amigo, siempre contento de estar con esta distinguida audiencia y que nos permitan estar convergiendo desde uno de los programas más exitosos transmitidos aquí en este Canal 44. Muchas gracias. Uno pensaría, al estar nosotros sintonizando en televisión este programa, que el derecho, el tema jurídico, pues es solamente para los abogados, para quienes están encargados, interesados en este tipo de áreas, pero sin duda toda la población debemos estar muy al pendiente de lo que las normas, lo que las leyes, los reglamentos también van incluyendo y cómo van evolucionando, derivado de lo que ocurre en la vida cotidiana, en la vida real. Y en este caso, la era digital sin duda no es ajena al mundo del derecho. También el derecho ha tenido que transformarse y por lo tanto también la manera en que se le transmite a los educandos, no solo, insisto, de las carreras de leyes, sino de todas las demás, porque en todas las carreras hay que estudiar la normatividad que tenga que ver y también nosotros como ciudadanos, como sociedad, aprenderlo. ¿Qué podemos platicar al respecto, mi querido Rodolfo? Mira, querido Julio, definitivamente hoy por hoy tenemos que dar un giro de 180 grados en cómo el profesor y el estudiante convergen. Anteriormente era de manera presencial, una aula, frente a grupo, el estudiante que normalmente a lo mejor tenía algo de miedo en participar porque a lo mejor el profesor no es de que participe el estudiantario y lo regañaba. Ahora, tras el fenómeno de la pandemia, todo cambió. No solamente le dijeron al docente, tienes que cambiar y tienes que conocer algo que es la pedagogía, es decir, sabes mucho, pero hay que saberlo comunicar. Y por otra parte, pues los modelos virtuales que sirvieron no solamente para tener ese modelo tradicional de enseñanza, sino también virtual, híbrido, etcétera. Y es lo encomiable de esta obra que también venimos a comentar de la doctora Alma de Los Ángeles Río Ruiz. Enseñanza del derecho en la era tecnológica, electrónica y digital. Además, importante, prologado por el exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM, Ruperto Patiño Manfer, que le mandamos un afectuoso saludo hasta Ciudad de México. Justamente es eso, cómo conocemos de manera totalmente didáctica las plataformas que hoy por hoy el docente, no solamente de derecho, sino de ingenierías, contaduría, medicina, puede utilizar para cambiar la didáctica y, como bien lo dices, para llevar la normatividad de manera amigable con quien dice, no, el derecho, no, eso
no es de mi incumbencia, no es de mi interés. ¿Cómo que no es de tu interés? Y esta obra es bastante puntual en decir, no solamente es para que lo lea el abogado, sino para que lo lea cualquier otro profesionista y también el público en general. Sin lugar a dudas, no hay mejor persona para especificarnos más detalles de esta importante obra y cómo surgió esa motivación de hacerlo que nuestra estimada autora de esta obra, la doctora Alma de Los Ángeles. A quien le damos la bienvenida, Alma de Los Ángeles Ruiz, que ya lo había comentado, investigadora del CONACYT. ¿De qué va este libro? Cuéntenos un poco y pues qué reflexiones nos comparte respecto a los desafíos de la era digital en la enseñanza del derecho. Claro que sí, querido Julio. Pues muy buenas tardes a tomar el auditorio. Aquí retomando lo que dice el maestro Rodolfo, es muy importante aclarar que hoy por hoy nos enfrentamos a una cuarta modalidad de la enseñanza. Ya no solo está la universidad abierta, la Open University, la universidad a distancia, Online University, la universidad presencial escolarizado, sino ha nacido una nueva modalidad, que es precisamente la enseñanza a distancia en medios virtuales con plataformas tecnológicas y que permitió en un momento dado que el derecho humano a la educación pudiera llegar a buen puerto después de esta octava pandemia que vivió la humanidad. Las instituciones, tanto públicas como privadas, pues se pudieron percatar que necesitan un buen soporte tecnológico. Los profesores, los alumnos también se dieron cuenta de que vivimos en una era digital, en donde tenemos que cambiarnos la mentalidad para poder estar acorde con las demandas de este siglo XXI. También nos enfrentamos a retos donde se ponderaron 3 grandes derechos humanos. El derecho humano a la salud, que era el bien jurídico a tutelar en una pandemia. El derecho humano a la educación, que también está reconocido en nuestro artículo 3 constitucional. Y el derecho a la Internet. Este derecho humano que viene a considerarse en la 5ª generación de los derechos. Hubo definitivamente un retroceso muy fuerte de 10 años en términos económicos, según la CEPAL, que provocó estos 2 años de pandemia. Pero también adelantamos unos 10, 15, 20 años en lo que refiere a la era digital. ¿Por qué? Porque todos nos fuimos a la casa y el único medio que teníamos para conectarnos era a través de los medios virtuales, de las plataformas. Eso no se detuvo, eso continuó y esto nos dio la oportunidad de tener otra mentalidad, nuevos retos, nuevas oportunidades que más adelante comentaremos sobre justicia electrónica, sobre enseñanza en ambientes virtuales, sobre técnicas que nos vimos en la necesidad imperiosa de crear. Y es que también esto que ocurrió en la pandemia, supongo, doctora, afectó, por ejemplo, puede haber muchas áreas, pero pienso en lo mercantil, ¿no? Porque ahora ya hay ventas en línea, ahora ya hay negocios o servicios exclusivamente digitales y que quizá no todos estén debidamente regulados o implican otro tipo ya no es como el simple contrato, sino que ahora ya hay un contrato que firmas al darle a aceptar, etcétera, ¿no? Efectivamente, el comercio electrónico se fue 10 años más adelante, mucho más adelante. Él tuvo un boom, un auge, un apogeo muy fuerte, producto de que no se salía de casa. Aquellos negocios que no tenían una plataforma donde comprar en línea, pues materialmente cayeron en concurso mercantil y desaparecieron del mercado comercial. En cambio, los que sí gozaban con precisamente estas plataformas digitales mantuvieron sus stock, mantuvieron su línea, su rating, pudiéramos decir, para continuar sobreviviendo en esa octava pandemia. Así es. Rodolfo, ¿qué quisieras agregar? A ver, y hay muchas cosas que decir y voy a retomar un punto que es mencionado por la obra en Comento, que es la época de los robots, que sin lugar a dudas utilizan hoy por hoy el tema de una enseñanza distinta para el estudiante. Antiguamente pensábamos que esto solamente era parte de la ciencia ficción y hoy por hoy ayuda a agilizar los procesos de enseñanza tras un asistente virtual, tras una serie de ecosistemas que hoy por hoy son desarrollados por plataforma digital y que viene a ser muy familiar para el estudiante, que hoy por hoy para muchos que nos estén viendo que son parte de la generación Z, pues es más que habitual. Pero en el mundo de la abogacía también lo que nos refiere es grandes temas. Por ejemplo, estoy hablando de robots, pero también estoy hablando de inteligencia artificial. Y al hablar de inteligencia artificial en este momento, estimado Julio, que es algo que se menciona en la obra puntualmente, es un abanico de temas que tenemos que reconocer y puntualizar.
es decir, qué interacción estamos teniendo sobre los datos, lo que estamos haciendo, qué estamos buscando, con qué estamos interactuando. Y aquí voy a sacar el caso concreto de ChatGPT, la última versión, en donde la gente se divierte. ¿Por qué? Porque, a ver, por ejemplo, un estudiante de Derecho en este momento, un abogado puede preguntar, ¿será el fin de los abogados con la inteligencia artificial? Y yo ya lo he hecho. Y lo que te responde ChatGPT es, no considero que la inteligencia artificial termine con los abogados, pero sin lugar a dudas ayudará a que los procesos de justicia sean mucho más puntuales y eficientes. Fíjate, pero si empezamos a preguntar una serie de barbaridades, ¿qué tipo de generación estamos haciendo para esta plataforma? Pues bastante negligente, porque los datos van a propiciar un desarrollo eficiente para la inteligencia artificial que es nutrida por datos, o bien puede generar discriminación en un futuro por datos, información errada, cuestiones de odio, etcétera. Entonces es bien importante y se puntualiza el uso de estas plataformas, pero de manera adecuada. De manera adecuada. Y es que las tecnologías también pueden fallar, también no son, en este caso, perfectas. Nadie lo es, menos lo artificial. Vamos a una pausa, ahorita seguimos platicando porque ya nos llaman aquí a que hagamos 2 minutitos, digamos, de receso, pero luego seguimos platicando. No le cambie, seguimos aquí en directo. Estás viendo En Directo. En Contraste, series. Dana Ventura te lleva de expedición a un lugar en el que conviven feroces especímenes, temidas criaturas y adorables especies del mundo animal en una aventura por distintos rincones que no siempre están a la vista del público, donde te sorprenderás al conocer a las personas que se encargan de cuidar, alimentar y en ocasiones hasta de curar a estos peculiares habitantes del Zoológico Guadalajara, uno de los parques más importantes de Latinoamérica. Desde el zoológico. En Contraste, informativos. El oficio de la investigación periodística al servicio de aquellos a los que nadie escucha. La periodista Jade Ramírez sale a las calles para presentarnos desde historias específicas cómo nos impacta el abuso del poder, la corrupción y la negligencia cuando se violan los derechos humanos. Un análisis para entender los porqués de las problemáticas sociales más lacerantes y la responsabilidad que todos tenemos como ciudadanos. Para tomarlo en cuenta, con Jade Ramírez. En Contraste, informativos. Nuestra salud, lo más importante. La salud es un aspecto en nuestra vida que debemos cuidar, no solo en un contexto de pandemia, sino en las acciones que realizamos día a día de manera rutinaria y preventiva. Conas Birmar conduce la tercera emisión de NSC, enfocada al mundo de la ciencia y la medicina. NSC Salud. Cultura UDG te invita al concierto del programa 3 de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, bajo la dirección de Grace Echauri, con la flauta de Eva Nogueira, el clavecín de Camila López y el violín de José de Jesús Domínguez. Interpretarán piezas de Enríquez, Bach y Mendelssohn. Sábado 25 de marzo, 19:30 horas, Sala 2 del Conjunto Santander. UDG TV 44 invita. UDG TV, Canal 44, la señal de todos. Gracias. Conversamos con la doctora Alma Ruiz, investigadora de CONACYT, y Rodolfo Guerrero, maestro y especialista en Derecho Informático. Y en este sentido, en la pausa, pues aquí me estaban compartiendo algunos datos que hicieron que la piel se me erizara, porque la inteligencia artificial conlleva muchísimos riesgos. Es decir, esto ya es una realidad, ya está en el Internet y ya se puede utilizar para muchas cosas buenas y malas, ¿no? Por ejemplo, claro, yo veía que ya con inteligencia artificial se puede generar, por ejemplo, un video de Rodolfo Guerrero con su propia voz abordando un tema. Puede tener un uso positivo, porque te puede dar una cátedra de derecho, como las que nos da el auténtico Rodolfo. Pero también podría ser utilizado para el mal. Claro, la usurpación de la identidad, estimado Julio. A ver, es bien importante decirle al auditorio esto. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y qué vamos a hacer, porque
tomamos en cuenta la inteligencia artificial, hay 3 diferentes clasificaciones y podemos partir del simple proceso de automatizar, y digo simple porque no es tan sencillo, pero a hablarlo en términos generales dirías, pues es la automatización, pero pasamos también al otro lado mucho más avanzado, que es el aprendizaje profundo, es el deep learning. Eso quiere decir que no necesariamente cuando generas algo que en un principio apareció muy tradicionalista, después ya no necesita la presencia humana para hacer toma de decisión. Y esto en un proceso, por ejemplo, de naturaleza judicial es más que peligroso. Y es por eso que dicen, la inteligencia artificial de forma alguna debe de reemplazar al administrador de justicia, debe de ser una herramienta. Y en este fenómeno que estabas mencionando, lo recalco rápidamente, hoy existe el fenómeno de las deepfake, lo cual quiere decir que se genera, como tú dices, una suplantación en tiempo real. Imaginemos lo siguiente, asambleas virtuales. Vamos muy rezagados en México sobre este proceso. Ahora, sumémosle el tema de las deepfake. Yo tomo una serie de fotos tuyas, las pongo en un software, me hago pasar por Julio Ríos, ¿no? O me hago pasar por un actor hollywoodense y entonces dicen las personas, mira, imagínate que yo esté utilizando la toma de Tom Cruise, por ejemplo, van a decir que Tom Cruise habla muy bien el español, pero realmente soy yo, y en un momento real por Zoom. Imaginemos, por ejemplo, eso. Y no solamente imaginémoslo, sino veamos las consecuencias jurídicas que hay de por medio que el marco jurídico mexicano no ha tomado en cuenta. Es muy peligroso eso, y entonces hay que advertir qué plataformas y qué interacción vas a tener con las plataformas, porque, como sabemos, no todas son fidedignas y todo nace a partir de la lectura que hagan de términos y condiciones. Eso siempre va a ser una ley imperiosa y eso sí está considerado en el marco jurídico mexicano. Vaya, doctor Alma Ruiz, ¿qué opina de este tema de la inteligencia artificial? ¿Qué aborda usted en su libro? Bueno, en el libro tocamos precisamente la asesoría que dan los robots en China. Son robots programados, obviamente por seres humanos, para asesorar jurídicamente a los clientes. A los clientes que se acercan, plantean el caso y el robot da a una orientación legal. No una representación, al menos sí una asesoría, una orientación legal. El libro también analiza aspectos muy relacionados con la justicia electrónica. El jurista del siglo XXI se enfrenta ya al expediente electrónico, se enfrenta a la firma electrónica, se enfrenta a las videoconferencias que permiten desarrollar de una manera más ágil la impartición de justicia. En el ayer, pues podíamos nosotros recordar que llegaba uno a pedir el expediente y como no había un respaldo electrónico, se podía perder una promoción. Se arrancaba, si se distraía el secretario de acuerdos, se lo comía el abogado o lo ponía en una bolsita, ¿sí? Si bien le iba. Pero hoy por hoy el expediente digital, imposible. O sea, la digitalización, la automatización de la información, la protección de datos personales vienen a ser un elemento muy importante. La pandemia que nos enseñó en el campo jurídico, que si no teníamos una firma electrónica, los asuntos no podíamos darle seguimiento. ¿Por qué? Porque obviamente los tribunales cerraron, ya también se estila hoy que si uno quiere acudir al órgano jurisdiccional, tiene que hacer una cita y la misma máquina va señalando si hay espacio, no hay espacio, en qué hora le permite uno a entrar a ver su asunto, ¿no? Y tienen también la posibilidad de que a través del expediente digital va viendo y los medios informáticos con los que contamos qué estado procesal guardan nuestras promociones. Entonces esas son algunas de las ventajas de la justicia electrónica, que también hay quienes comentan que también el combate a la corrupción puede tener una buena salida con estas herramientas, ¿no? Porque, por ejemplo, los turnos electrónicos en el mundo de la abogacía o en un trámite común y corriente, si se realiza de manera electrónica, pues ya esa inteligencia artificial no te va a pedir mordida. Claro, a ver, justamente en el marco de las actividades con la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Guadalajara, tratamos ayer con la participación también del fiscal anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, particularmente desde mi rol, lo siguiente: datos abiertos como un modelo que pueda servir de manera fehaciente a un sistema experto para combatir la corrupción,
Pero ojo, ¿de dónde se obtienen dichos datos abiertos? Porque pueden ser utilizados, como dije, en el caso de ChatGPT, en contrario sensu. Si las cosas se hacen de forma correcta, podría dar una suerte de una transparencia efectiva, una rendición de cuentas adecuada, en temas de contratación pública, muy importante desde luego, y bueno, obviamente lo que va a hacer que todo proceda de forma correcta, insisto, es entender la naturaleza de esos datos abiertos, que es un tema que se da mucho a conocer por el ITEI, por cierto, por el INAI, y que cabe resaltar en un tema de esta naturaleza en donde buscamos que, bueno, un gobierno tenga la voluntad de, si quiere hacer las cosas adecuadamente, comprenda estos mínimos indispensables y después en la práctica descubramos cuánto dinero se invirtió, si fue verdad, fue mentira, porque se puede conocer, bueno, porque es un tema de naturaleza pública, servidores públicos, rendición de cuentas, claro, y no se trata de un tema de naturaleza sensible, claro. Pero ese es uno de los tantos temas que pueden sacarse a colación a raíz de algo tan importante como es la buena organización y disociación de la información. ¿Qué quiere decir? Una estadística simple que no afecta a nadie, estamos de acuerdo, y que es totalmente útil a que tenga tu nombre y apellido y tu dirección. Bueno. Sí, no. Pues tiene muchas reflexiones que se quedan en el tintero, el tiempo en televisión vuela. Pero pues antes de irnos muy rápido, preguntar dónde encontramos este libro y quizá a nuestra audiencia le haya interesado, estoy seguro que sí. Y pues algo a manera de conclusión. Pues a manera de conclusión, querido Julio, este libro lo pueden comprar en Amazon, en Gandhi, o lo pueden comprar en El Sótano, lo pueden comprar en el INACIPE, directamente con Flores Editores también, está en versión electrónica, está en versión física. Y a manera de conclusión, tanto las TIC, las TAC, las TEPS, toda esta era tecnológica, la web número 1, la web 2.0, toda esta era tecnológica llegó para quedarse, no se va a ir. Al contrario, va a ir mejorando, va a ir haciendo más perfectible la digitalización y sobre todo va a exigir día con día la formación del jurista que pueda enfrentar los retos que depara el siglo XXI y los siglos por venir. Muy bien, pues con esta frase cerramos y agradecemos también, Rodolfo. Amigo, agradecidos desde luego y dejamos este ejemplar para que a través de una dinámica propia, bajo la conducción de este excelente programa, pues se lo pueda llevar alguno de la distinguida audiencia que sigue siempre todos los días, de lunes a viernes, a En Directo. Muy bien, lo vamos a regalar, así que, claro que sí. No le cambie, ahorita decimos esta dinámica y agradecemos a la doctora Alma Ruiz y al maestro Rodolfo Guerrero por su visita. A la orden, mi estimado Muchas Julio. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Entonces nosotros tenemos una pausa y regresamos con más notas, con información y por supuesto con el obsequio. No le cambie.